Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar. Los beneficios, la economía, si no tal vez será el capital. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer. La persona es lo primero. La persona es lo primero. La persona. Como está tratando, por ejemplo, tantas cosas, yo voy a poner un ejemplo nada más, al mundo de los inmigrantes. Los inmigrantes son personas igual que nosotros. Han tenido, no sé si decir la mala suerte de nacer en África, muchos de ellos, pero es inhumano a unas personas que están intentando chapotear el agua para salvar la vida, que le empiecen a disparar. ¿En qué mundo estamos? Las personas que disparan están mandadas por la gente de arriba. Eso es inhumano. Murieron, fallecieron, como vosotros sabéis, en las costas de Ceuta y de Melilla, de 15 personas. Increíble, una imagen que han quitado inmediatamente del mundo. Es cruel. No sé cuántos de aquí habéis estado en unos desahucios. Yo llevo ya 5 o 6 y los que habéis estado aquí, es fuerte en un desahucio. Ahora me acabo de decirlo y me entra la angustia de ver el último que tuvimos en el Cerro del Moro. Hasta la policía llorando, pero la policía llorando, pero sacándolo fuera también. Pero todo el mundo viendo al viejito, al abuelito, viendo el matrimonio, los niños llorando, el otro le dio... Es un desahucio. Todos los que allí están en un desahucio. Es inhumano. Las personas antes que la economía, antes que los bancos y antes que todo lo demás. Es cruel. El neoliberalismo es violento. Es violento por cuanto necesita de la producción de guerra para venta de armamento. ¿Sabéis que Estados Unidos, que se ha erigido en el amo del mundo, la principal entrada de divisas es por la venta de armamento? Sin embargo, tiene un 15,8% de hambre. Eso no lo dicen las televisiones. Y un 15,9%, cerca del 16%, de personas sin asistencia sanitaria en Estados Unidos. Y 8 millones de personas sin hogar, que además están castigados, no pueden dormir en las calles, no sé qué, tienen que estar escondiéndose. Pues dinero para matar, pero no dinero para comer. Eso es Estados Unidos. La venta de armamento es la principal entrada. Necesitan guerra. Ya se está hablando de que este sistema está caduco y efectivamente tiene los días contados. Sin embargo, la única salida es montar una gran guerra para poder salir y no perecer. Es antidemocrático, no creen en la democracia, ¿no? No creen en la democracia, ellos no creen en el pueblo. La verdadera democracia es cuando el poder está en el pueblo, porque ellos son representantes. No creen en la democracia, no atienden las necesidades del pueblo, y es fascista. Franz Neumann, uno de los grandes estudiosos del fascismo, decía: cuando hay una complicidad absoluta entre el capital y el Estado, o sea, los políticos, está el fascismo. Efectivamente, cada vez que los intereses del Estado son los intereses del poder económico antes que los intereses del pueblo, anda cerca el fascismo. Y hay que decirlo ya. Lamentablemente en los últimos años el neoliberalismo se ha adornado de acciones fasoides, fascistas. Creo que algunos de aquí estuvisteis en el 22M. ¿Recordáis cuando la policía bajó a las 8:30 y ya había abajo unos policías que se han descubierto después de paisanos que provocaron el enfrentamiento a una manifestación? Eso, ¿cómo llamarle ese acto? Es un acto fascista. Y hay que decirlo así. ¿Qué ha pasado con Podemos? Lleva 4 meses y ya Julio Anguita ha dicho: el poder ha soltado la jauría de perros contra Podemos, refiriéndose a los grandes medios, ¿no? Todos los grandes medios lo están atacando por todos lados. Son actitudes fascistas y hay que decirlo, ¿eh? No quieren perder el poder.
fijarse si no son actitudes. El ministro de Justicia, ¿no? El hijo ha tenido pues ya cerca, ¿cuánto llevan? Pues algo así como, creo que llevan 900 indultos, y todos son gente que será algo bochornoso. Y ahora pues una pareja por defender los derechos laborales y civiles, pues lo encarcelan, Carmen y Carlos, en Granada. Y hay 900 indultos, empezando por Botín, que fue el primero, o el segundo, o el tercero, da igual, que había robado, y uno, y otro, y ahora ya su hijo. Ya hay un chiste por ahí que dice, su hijo salió tan rápido del chocazo que no dio tiempo ni de indultarlo. Ahora dice con el mayor descaro que es un asunto de familia y que no puede declarar porque es un asunto de familia. Habrá que tener poca verdad. Bueno, pues hay que desnudar el rostro del estamos manejados por esta gente. Y como dicen últimamente por ahí, que tanto les duele por esta casta. Y por mucho que diga la Junta de Andalucía, que ella fue hija y nieta de un fontanero, la casta no tiene que ver con que muchos de aquí hemos nacido de gente pobre, ¿no? Hemos salido para adelante y tal, pero no depende de eso, depende de cómo seamos. ¿Me explico? La gente pobre. Normalmente dentro de la gente pobre, por supuesto, siempre hay más gente digna que la parte rica. Siempre. Yo estoy en un barrio compartiendo con mi media naranja los sueños de lucha y tal, marginal de Cádiz, muy marginal, muy castigado. Y la gente que tiene menos comparte con los que tienen menos todavía, más que la gente de arriba. Eso es así. Pero ojo, que no es una condición el nacer de una persona pobre para no pertenecer a la casta, ¿eh? Hay mucha gente pobre que pertenecen a la casta. Después hay que decir neoliberalismo, hay que desnudarlo, ¿eh? ¿Quién tenemos arriba? Muy importante para entender esto. Segundo, el tema del que yo decía, que tenemos que asumir que nuestra forma de pensar no la hemos decidido nosotros. Continuamente nos están gaseando un día y otro los medios de comunicación. Hay un estudio muy bueno de tres periodistas, tres profesores de universidades periodistas, unos catedráticos, uno de Madrid, uno de Zaragoza y otro de Sevilla, de los Alvides. Además hay dos de ciencias políticas y dos psicólogos. Uno es Vicente Navarro. Hicieron un estudio hace 3-4 años y empezabas con un ensayo de calle en laboratorio. No le preguntaban a la gente, ¿sabéis quién es Zapatero? ¿Sabéis quién es tal? Normalmente Zapatero conocía. ¿Sabéis quién es Sarkozy? Algunos no sabían quién era Sarkozy. Berlusconi, muchos tampoco sabían quién era. Y otros europeos, presidentes europeos, no. Y ahora preguntaban por presidentes latinoamericanos. Casi ninguno, pero llegaban a Chávez, el 100% conocían a Chávez. Dijo, dale. Pero en Madrid, en Zaragoza, en Sevilla, el 100% conocía a Chávez. Hasta acto segundo, una pregunta. ¿Quién es Chávez? Ah, un dictador, un ogro, un sinvergüenza, Y entonces, esta gente sana y honesta dijeron, ¿por qué? Por primera vez, el 100% de la población española encuestada conocen a un presidente latinoamericano. Y acto seguido, el 90 y tantos %, pero muy poquito, que decían que no, era un ogro, un dictador, un no sé qué. Todo continuamente los medios de comunicación dan lo peor, ocultan. En cambio a Kagame pues nadie lo conoce y tantos dictadores que podemos hablar, ¿no? Ahora mismo, ¿quiénes? Pues no, sanguinarios, ¿no? Que hay en el mundo. Y entonces, pero los medios de comunicación continuamente nos están gaseando, ¿eh? Decía Malcolm X, no olvidarse, Malcolm X decía, si no estás atento a los medios de comunicación... Ah, sí, muy bien. Dale saludos de nuestra parte. Aprovechar. Mireia, ese arte, Mireia es de Cataluña, está aquí en el puerto pasando unos días, está haciendo una novela sobre la inmigración, se ha enterado que estábamos aquí y ha venido, ella está feliz en el puerto, dice que siempre la reciben muy bien. Pues este es el arte de Cádiz. Mira, entonces decía Malcolm X,
si no estás atento a los medios de comunicación, terminarás amando al opresor y odiando al oprimido. Eso decía Malcolm X. También se lo cargaron, por supuesto. Y entonces eso es así. Podía poner muchos ejemplos, muchísimos ejemplos, pero ojo, continuamente, si alguien, yo ayer hablaba ayer era, con dos amigos y me decían: Pedro, háblanos de Venezuela por la tarde, porque yo creo que estamos equivocados. Pues yo creo que lo del pajarito de Maduro ese, me decían a mí, venga el pajarito. Y yo le dije, digo, mira, quitando a Kennedy y quitando a Carter, todos los presidentes de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial han declarado oficialmente que han visto al espíritu de Lincoln en la Casa Blanca. Y nadie ha dicho nada, nadie se ha reído. Quitando a esos dos presidentes, nadie se ha reído. Los cristianos, yo soy cristiano, ¿no? Pero bueno, yo soy cristiano, pero no voy a explicar más cosas. Sí, pero estoy en desintonía con la jerarquía de la Iglesia muchas veces, ¿no? Con cierta jerarquía. El Papa actual es para echarle comer aparte, Nos ha salido un gran Papa, Y hay muchos cristianos buenos. Bueno, pero bueno, no quiero hablar de esto. Cristianos tenemos una paloma arriba. Y nadie se asusta de tener una paloma, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y para colmo, la paloma fue la que dejó estado a la Virgen María, ¿no? Y nadie se ríe. Es la simbología, ¿no? Pero joder, lo de Maduro con el pajarito, que era una metáfora, no vean para que veáis los medios de comunicación cómo socavan, ¿no? Y tal, es así, ¿no? Que los medios de comunicación, estar atentos, porque los medios de comunicación nos confunden, nos tienen confundidos un día y otro y otro. Y lo peor es que están educando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Y tercero, decía, asumir. Yo creo que todos los que estamos aquí creemos en la igualdad, ¿no? Y a todos nos duele el sufrimiento humano, ¿no? En cualquier rincón del mundo. Si no, no estaríamos aquí, seguro. Ahora mismo, ¿no? Entonces, la igualdad es la virtud más importante que existe. Detrás de la igualdad está el amor, está la justicia y tal. Pero los que no creen en la igualdad, que son los que están arriba, los que están ahora mismo arriba, no creen en la igualdad, no quieren. Esta es una lucha a nivel mundial, a nivel europeo, de los ricos contra los pobres. Los ricos no creen en la igualdad, quieren en sus privilegios a costa del sufrimiento de los de abajo y de los derechos de los de abajo. Bueno, pues estas tres cosas eran importantes para lo que yo voy a explicar ahora, ¿no? Un servidor llega... podría hablar muchas más cosas de eso, pero voy más corriendito porque es más importante que hagáis, ¿no? Decir solamente que la igualdad depende también. El neoliberalismo le teme mucho a la conciencia igualitaria. A la conciencia igualitaria le teme mucho. Ustedes podéis romper 7 farolas si el puerto ha ascendido a segunda, que no va a pasar nada. A lo mejor meten un chaval una noche, lo suelten al día siguiente. Pero si la manifestación de romper 2 farolas es porque van a privatizar el agua, o porque quieren cerrar astilleros, o cerrar lo que sea, esa conciencia, esa gente van a ir a la cárcel. Y van a seguir atacándole un día y otro y fichándole. ¿Vale? Esa conciencia no le teme a la conciencia, esa conciencia igualitaria le teme mucho. Es el enemigo número 1 del fascismo y del neoliberalismo. Y la conciencia es lo que es cada uno, lo que somos, no lo que aparentamos o lo que dicen los demás. Eso no es nuestra conciencia. Nuestra conciencia es eso que quieren los políticos. Los políticos son lo que aparentan. Qué vacío, ¿no? Que es lo que dicen de los demás, pero ellos no se preocupan de ser ellos mismos. Su conciencia le importa. Lo que le preocupa es lo que dicen de ellos. Qué vacío, ¿verdad? Pero los que estamos aquí sabemos que nosotros somos lo que nuestra conciencia es. Y por eso somos dignos, porque luchamos por ello.
Entonces, un servidor en el año 78 o 79, a través de un convenio de transferencia de tecnología entre los gobiernos de España y de Venezuela, pues me mandan a Venezuela. Estoy yendo y viniendo. En el 77 ya empecé con los 78 y 79. Y yo salgo de una España que estaba en aquel momento subiendo y con ilusión política y emergiendo económicamente, y entro en Venezuela y me encuentro en una Venezuela muy pobre, muy pobre, muy pobre, muy corrupta, fue un choque muy fuerte, ¿no? Después me vuelven a mandar en una segunda fase de un convenio de transferencia en los años con toda mi familia, en el año 86, 87, 88, 89, me coge el caracazo allí. Y vuelvo a salir de una España más a finales de los años 80, más rica, más progresista, y me encuentro una Venezuela más pobre, más pobre, más pobre. Y ahora en el año 2012 me piden que vaya como observador internacional, ¿no?, a las elecciones, a las que fueron las últimas elecciones de Hugo Chávez. Y salgo de una España en pie de guerra, manifestaciones por todos lados, con un 27% en aquel momento que había de desempleo, con una pobreza cada vez más galopante, con una desigualdad cada vez más galopante. Y entro en Venezuela y me encuentro en una Venezuela totalmente diferente. Habían cambiado las tornas. Una Venezuela con un 7% de desempleo, con una igualdad increíble, con menos pobreza que las anteriores veces, la gente feliz, el pueblo feliz. Y para aquello fue un choque muy grande. Entonces yo estuve allí en el año 89, precisamente estábamos Lola y un servidor en Caracas, habíamos ido a Caracas, estábamos esos días en Caracas haciendo unos trabajos, y se dio el caracazo. ¿El caracazo qué? Fue cuando Carlos Andrés Pérez, en el año 89, el 30 de enero del 89, resulta de que él, siendo un país rico y que vendía petróleo, pues él le pide dinero al FMI. El FMI, una vez que le pide dinero al FMI, marca las pautas, igual que con nosotros ahora. Nos han metido en una trampa a través del dinero a los bancos. Lo nuestro todavía es peor, porque es un dinero que ha ido a los bancos, que nos lo están quitando a nosotros. Y probablemente haya gente desahuciada que también, con toda seguridad, que han dado su dinero a los bancos y ahora los bancos la echan a su casa. Se da esa dicotomía y ese drama, ¿no? Entonces, inmediatamente el FMI implanta unas medidas. Aquello fue suben la energía al 100%, pum, 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 increíble. La gente salen a la calle, en todos los supermercados, entran a los supermercados y se llevan las cosas de los supermercados. Sale el gobierno, salen los militares y mataron a 4.000 personas. Eso no lo dijeron en aquel momento tanto. Ahora sí, ahora hay un fallecido, y parece que Chávez era el asesino, y además no lo mataba Chávez, lo mataba la oposición, el asesino más grande del mundo. 4.000 personas. Eso fue el caracazo. Pero aquello marcó un hito. El pueblo puso 4.000 mártires, como siempre el pueblo pone los mártires, pero la dignidad del pueblo venezolano es para quitarse el sombrero. A partir de ahí empezó una gran lucha del pueblo. Primero hubo un levantamiento de los militares con Chávez al frente en el año 92, y Chávez, como ve que en Caracas no triunfa, se echa la culpa él solito, yo he sido, y lo llevan a la cárcel. Pero después, con Chávez en la cárcel, hay otro segundo levantamiento militar, y porque ven lo que están haciendo con el pueblo. La gente comía perrarina. Yo tengo en mi casa diario la gente de los ranchitos, que eran las favelas, pues tomaban perrarina. Perrarina era granitos para perros, porque no tienen que comer. Y eso tengo recortes de diarios, ¿no? La gente pasaba mal. Y bueno, pues Chávez se presenta, sale de la cárcel a los 4 o 5 años, porque entra otro presidente, hay un indulto, y este hombre se dedica durante 3 años a recorrer todo
Venezuela y entablar con la gente, a crear conciencia y tal, se presenta en la elección y gana. Que es lo primero que hace Chávez. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Lo primero que hace Chávez es una constitución nueva. Es emocionante. Yo estuve pensando, digo, ¿se puede proyectar un vídeo? Es emocionante un vídeo cuando entra, jura Chávez, dice, juro sobre esta constitución moribunda, que nacerá otra constitución sobre las cenizas de esta, emergerá otra constitución nueva, que hará el pueblo. Entonces se hace apoyar de unos catedráticos españoles en derecho constitucional, que es Roberto Viciano, valenciano, creíble, pero como no es político no lo conoce nadie, pero de la grande gente española que hay, y Pisarello, un catalán estupendo también, entonces le asesoran y hacen una constitución. Pero ¿cómo hacen? Eligen una gente, pero la gente eligen no de partidos políticos, sino de personas del pueblo, y esas personas se reúnen con gente del pueblo y elaboran una constitución. Única constitución en el mundo que quizás una relación de felicidad humana con la participación protagónica en la política. Curioso, ¿no? Y bueno, la hizo el pueblo. Eso es lo primero que hace. Una constitución hecha por el pueblo. Porque la constitución que tenemos del 78, que es un fraude, como sabéis todos, ¿no? Y ahora lo que quieren hacer una reforma, pero una reforma hecha por los de arriba, que es la misma, que no sirve para nada. Mientras el pueblo no haga una constitución en España, y tenemos que luchar por ello, amigos y amigas, hermanos y hermanas, mientras no luchemos porque nosotros hagamos la constitución, el pueblo soberano, no habrá una constitución hecha a nuestra medida. Estará hecha por los de arriba para favorecer a los ricos y a los privilegiados. Entonces eso es lo primero que hace Chávez. Entonces Chávez, os voy a contar dos detalles de Chávez, porque quiero contar su obra más que cómo era él. Chávez tuvo un dilema muy fuerte. Chávez, lo primero que llegaron fueron los de Fedecámara, que eran todos los empresarios y siempre imponían a dos ministros, el de finanzas y otro que no me acuerdo cuál era, todos los empresarios del país, y se entrevistaron con Chávez. Bueno, el ministro de finanzas y el otro, van a hacer y hemos pensado, y Chávez lo frenó, dijo, el presidente soy yo y los ministros los pongo yo. Desde entonces Fedecámaras está un día y otro los 15 años que ha estado en el poder Chávez. Le montaron 2 golpes de Estado, y no digo ya Estados Unidos y el neoliberalismo. Chávez podía haber hecho una cosa, ojo, Chávez podía haber dicho, bueno, yo voy a hacer unas grandes reformas sociales en el país, pero dentro del sistema. Yo os garantizo que lo hubiesen vitoreado por todos los pasillos neoliberales del mundo. Lo hubiesen vitoreado. Unas reformas sociales fuertes, pero dentro del sistema. Chávez no. Chávez dijo, yo dentro del sistema no hay salvación. Yo voy a hacer una reforma, pero fuera del sistema. El poder va a estar en el pueblo, y inmediatamente, él sabía, y estaba solito, entonces no estaba ni Correa, ni Evo Morales, ni Pepe Mújica, ni nadie de nadie, todas esas fuerzas, solito. Ese hombre pues tenía que haber sufrido. Yo lo comparo a Jesucristo. A Jesucristo también muchas veces la propia iglesia lo tapa, mi amigo Pelayo, a veces lo tapamos nosotros con nuestras actitudes. Y entonces pero yo lo comparo a Jesucristo cuando Jesucristo tuvo las tentaciones del prestigio, poder y dinero y sudor, y tengo que coger este camino porque este es el camino de la dignidad y el camino de la felicidad de los pobres, por ahí, y yo sé que voy a terminar mal, y él sabía que iba a terminar mal como terminó, ¿no? Pero por ahí voy. Y él sabía que iba a terminar mal, y él sabía que iban a sufrir una lucha tremenda, pero era un hombre, yo he leído mucho sobre él, y era un hombre, una figura ocultada que es una pena, eso merece dar una charla. Un gigante de la historia. Teresa Forcades,
hablado, decía, ojalá hubiera un jefe de Estado en Europa, una monja contemplativa, ¿sabéis quién es, no? Teresa Forcade, que se enfrentó con la gripe A, todo, es doctora también en teología y en medicina, a todas las farmacéuticas, otro mundo, ¿no? Y se enfrentó. ¿Tiene un caramelito alguien para esta muchacha? Vale. El aire acondicionado. ¿Quiere agüita? El aire acondicionado. El aire acondicionado. ¿Quieres un poco de agüita, hija? No, gracias, tengo un caramelo. ¿De verdad? Vale. Los que estáis de pie, hay alguna silla libre si queréis. Bueno, Las escaleras. Y las escaleras. y las escaleras que están aquí. Bueno, pues lo importante de Chávez, tenía una pasión por la igualdad, por el poder del pueblo, Chávez llegó a decir, porque el hombre era muy cristiano, pero estaba enfrentado a la jerarquía eclesiástica catalana, que lo odiaban a muerte, y estaba llevando el proyecto de Jesús, ¿no? De comer al hambriento, al final eso es lo que vale, porque me diste de comer, porque me vestiste, eso es lo que vale al final, y eso es lo que hizo Chávez, y al final la jerarquía eclesiástica pues iban a encontrar. Y entonces, venezolana, y resulta de que Chávez decía, primero, para nosotros los cristianos la Biblia, segundo la Constitución. Él llevaba la Constitución, bueno, todos los venezolanos llevan su Constitución hecha por ellos, porque el artículo se la conocen y discuten y no sé qué, su Constitución es para ellos, hecha por ellos. Podíamos hablar muchas cosas de Chávez, pero lo han ocultado, no vamos. Vamos a hablar de su obra. ¿Qué hizo Chávez? Nada más entrar. Las misiones. Mira, las misiones eran cosas preciosas. Mira, las misiones. Bueno, aparte, muy rapidito, de crear una correlación de fuerzas, ¿no? Él sabía que solo no podía hacer nada. Él ha ido creando en todos estos años una correlación de fuerzas en Latinoamérica. Ha creado UNASUR, el CELAC, Mercosur, Petrocaribes, y ha ido uniendo a toda Latinoamérica. Ellos, toda Latinoamérica, Ecuador, Bolivia, han ido creando el pueblo sus propias constituciones. Ya habla del respeto a la madre tierra, habla del summa causa, o sea, del buen vivir, ¿no? Que dicen los indios quechua, o el summa camara de los aymaras bolivarianos, ¿no? Bolivianos, perdón. Y entonces son constituciones preciosas hechas por el pueblo, donde se respeta a la madre tierra, donde la persona es lo primero por delante de la economía, todo. Pero eso ha ido, y Pepe Mujica, no digamos, bueno, y todos han ido. Petrocaribe, hasta por Petrocaribe ha sido criticado dentro de su posición. ¿Por qué? Porque él crea Petrocaribe y él cambia petróleo venezolano por otras cosas de Nicaragua o de otros países más pobres, o Cuba, o no sé qué, otros países más pobres. Y porque él dice que la ayuda oficial al desarrollo es esa, debe ser de igual a igual, pero hay que favorecer a los pueblos pobres. Esa debía hacer la ayuda oficial al desarrollo con los pueblos de África. Dios mío, que lo hemos expoliado. Si están abajo, para que no vengan aquí de migrantes, vamos a tener una ayuda oficial al desarrollo donde nosotros seamos solidarios y le demos más apoyo, le repongamos todo lo que le hemos robado otra vez de la historia. Y seguro que no tendrán que desplazarse de sus tierras para acá. Decía que el peor castigo que ha habido en la historia cuando Dios destierra a Caín por la muerte al hermano, ¿no? Dice, el destierro es lo peor que puede tener una persona, o sea, de sus raíces, de su familia, de sus amigos, de su cultura. Y entonces él a través de las relaciones petróleo creó Petrocaribe, hasta eso dentro son huraños los de la oposición, porque son los ricos, no quieren eso, pero sí se lo querían dar el petróleo ante Estados Unidos, y quieren quitar a Maduro para darle el petróleo a Estados Unidos, lógicamente, que son los ricos, ¿no? Pero no para el pueblo ya no el pueblo venezolano, sino los demás pueblos más pobres en Latinoamérica. Pues ha creado el CELAC, que es una contrarréplica a la OEA. No vamos a hablar de esto. Una correlación de fuerza, que es lo importante, ¿no? Que está jugando un papel muy importante en el G77. Me vaya a permitir que haga un pequeño paréntesis, porque la geopolítica mundial es muy importante que esté enterado, porque lo que ocurre aquí es consecuencia de lo que ocurre a nivel mundial. El G77, por primera vez se han unido todos los países no alineados, los países más pobres, han ido 130, el G77 más China, y le han sacado pecho a Estados Unidos y a la Unión Europea. Aquí estamos nosotros, somos el 47% del planeta,
Y el día que esté China íntegro y tal, seremos el 70 y tanto % del planeta. Y cada vez con más recursos, ya tenemos el 27% de los recursos, y cada vez con más recursos, porque cada vez se están quitando las grandes multinacionales, ¿no? Entonces, lo que está pasando en Ucrania es peor, geopolítica. Estados Unidos y la Unión Europea lo que quieren ahora mismo es un mundo unipolar, en que lo sepáis todo, un mundo unipolar, donde ellos controlen el mundo entero y se acabó. Ahora sí que iba a tener razón el Fukuyama ese, con que se acabó la historia, ¿no? Antes lo dijo porque quería desmoralizar al mundo luchador, ¿no? Pero eso es lo que se pretende, mundo unipolar, donde esté dominado por el capital. Pero los países latinoamericanos, con el G77, quieren un mundo multipolar, respetando las culturas, con la solidaridad entre los pueblos. Y eso está emergiendo ahora mismo. Eso, ¿quién lo ha empezado a crear? Hugo Chávez Frías, enfrentándose, el primero que se enfrentó en el año 99 al imperio económico mundial, y después intentando crear esa correlación de fuerza. ¿Qué crea? Las misiones. Misión Barrio Adentro. La primera misión que crea era Misión Barrio Adentro. Allí en los barrios pobres no habían médicos, no iban los médicos. La mortalidad infantil es muy grande. Lo más urgente, llevar la salud. Lleva un montón de médicos cubanos, también ha sido criticado por eso. Sabéis que la medicina en Cuba está muy adelantada, ¿no? Y además que son muy humanos. Nosotros hemos conocido unos cuantos médicos. Allí conocimos uno, que aquí donde está sentado Rafael, y ahí pone la sillita allí. Y dice, ¿sabes qué os digo, Pedro y Lola? Que yo tengo que poner la silla aquí con una cuerda, porque en Cuba no se sientan ahí, en Cuba se sientan aquí. Y yo los tengo cerquita, y le toco la manita, y le pongo los cultos, y todo. Pero aquí no, aquí se me ponen allí. Y digo, pues no, yo le pongo la cuerda aquí, yo te tengo que revisar aquí. Tienen una humanidad increíble. Viven en casa de gente pobre, los médicos cubanos. En casa de gente pobre, a que le den. Le han ido construyendo, bueno, adaptando algunas casas que vivan en común. Te hablas con ellos, y una dimensión humana cercana de la medicina y profunda. Ahora ya hay menos cubanos, se están yendo para Bolivia, para Argentina y tal, porque están saliendo muchos chavales de la universidad de médicos que han agarrado esos conocimientos médicos, ¿no? Y entonces pues pero con esa humanidad en la medicina, ¿no? Con esa cercanía, que es lo bonito. Bueno, pues metió todos los médicos en todas las barriadas pobres, empezó a meter médicos. Se ha multiplicado por 5, porque un médico que había antes, 5 médicos. Los médicos antiguos, que tenían una oligarquía, con el dinero que sacaban con la medicina privada, pues se la ha acabado todos los 8, en contra de Chávez, lógicamente. Entonces, después de la misión Milagro, dentro de la misión Barrio Adentro, es que en los barrios no entraba antes nadie, ¿no? Misión Milagro es que empezaron, allí había mucha gente ciega de catarata, ¿no? Terrible aquello, ¿no? Y entonces, por la misión Milagro eran que los cubanos están muy adelantados en esto. Y entonces empezaron a curar pues todo tipo que en España se cura, ¿no? De cataratas y de cosas de estas, ¿no? De desprendimiento de retina, de no sé qué, tal. Y en Caracas, aquellos que en los distintos estados no podían curar, pues los mandaban a Caracas, un centro muy alto. Y aquella persona que todavía no podía, los mandaban a Cuba. Eso fue la Operación Milagro. Le ponían lentes gratuitos a toda la gente y bueno. Misiones educativas. Robinson 1 fue la capacitación básica que le llaman ellos. Ellos erradicaron el analfabetismo. La UNESCO ha declarado a Venezuela un país con erradicación total del analfabetismo. Es un sistema que se llama Podemos, curiosamente, que se empleó en Nicaragua unos cuantos años antes, y es un programa de signos, basado en signos, ¿no? Y bueno, eso tuvo un éxito porque la gente entusiasmada se apuntaron de voluntario. ¿Tiene frío? No, me lo ha preguntado y le he dicho que no. Yo tengo en el coche, Loli, hay una chamarrita mía. ¿No? Bueno. Bueno. No, pero el coche mío está ahí cerquita, ¿eh? Mira, entonces erradicaron totalmente el analfabetismo. Al final
había más voluntarios que analfabetos ya, al cabo del año y medio, de la cantidad de gente que se apuntó como voluntario. El pueblo es lo bonito, el pueblo tiene una pasión política y una participación social increíble, cosa que no se hace. Esas eran las misiones. Bueno, misión Robinson tal, la UNESCO ha declarado tal. Después la misión Robinson 2 era educación básica. Allí los chiquillos tienen 2 comidas diarias, el desayuno y la comida, porque ellos almuerzan muy pronto y se levantan muy pronto y no van por las tardes, no mandan tantas tareas y tienen otras cosas, ahora lo contaré, y tienen 2 comidas. Y además de las 2 comidas, sí, porque no es preparar al competitivo, preparan a los chavales para la colaboración. Entonces, tienen 2 comidas, los libros son gratuitos, la matrícula es gratuita, el transporte es gratuito, todo gratuito. Y a los 6 añitos le dan una canaima, la canaimita le llaman allí. Canaima es un ordenador chiquitito así, que lo fabrican en Venezuela, no, porque ellos ya están adelantando con la ayuda de los empresas chinas, pues. Entonces, eso es, bueno, está es el 90 y mucho % de la población que está ahora mismo. Antes de entrar Chávez no llegaba al 50% de la población con la básica. ¿Por qué? Porque la gente de los barrios no iban, ni llamaban a los hijos y tal. Después la misión Riva, la educación media, también se ha elevado a los chavales que estudian educación media, es gratuita totalmente, es gratuita. Y la misión Sucre, estudio universitario. Bueno, nosotros tengo que decir, antes que no lo he dicho, que cuando Loli nos invitan a nosotros como observador internacional en octubre del 2012 a las últimas elecciones de Chávez, pues yo pedí que si era posible, a mí me gustaría estar con la gente y entrar con la gente, ¿no? Porque yo llevaba unos años y no estaba cercano y quería conocer de cerca, y me dijeron que no tenía inconveniente. Yo tengo amigos chavistas y amigos antichavistas, entonces me dijeron que sí, que el tiempo que yo quisiera. Yo estoy prejubilado y entonces pues le dije, bueno, pues pero yo quiero ir con mi media naranja, y me dijeron que sí, y fuimos los 2. Y entonces fuimos los 2 y estuvimos 1 mes y medio, pero estuvimos por municipios, por parroquias, por universidades, empresas privadas, empresas socialistas que le llaman ellos. Bueno, estuvimos hablando con la gente. Es cierto que tuvimos contacto con gente, con Maduro, que entonces no era presidente. Estuvimos un día 4 horas hablando con él, comiendo juntos, con Giordani, con mucha gente, con alcalde y tal. Pero lo más rico, lo más importante era el contacto directo con la gente, ¿no? Nos pateamos el estado Falcón, el estado del Zulia, que es donde está Maracaibo, y Caracas. Entonces, pues, hablamos con médicos, con gente de las calles, con las escuelitas, con todo. Eso fue lo que más nos enriqueció, con la gente del pueblo, ¿no? Y en barriadas también humildes, tuvimos mucho, y hablando con la gente. Y estuvimos en una universidad, y en varias universidades, pero en la universidad gratuita también. El neoliberalismo le teme a la educación, que el pobre se eduque, que lo sepáis, no lo digo yo, que lo sepáis todos. Le teme un pobre con conciencia de igualdad, con estudio, es peligroso para el neoliberalismo. ¿Sabéis conocer el Plan Bolonia, no? ¿Qué es, no? Plan Bolonia. Bueno, ahora mismo ya cada vez más trabas para que la gente, los pobres, puedan estudiar. Así, en síntesis, muy a lo bestia, ¿no? Dicho, ¿no? No voy a hablar del Plan Bolonia, pues todavía no termino. Entonces, pero que lo sepáis, cada vez más pega allí, ¿no? Lo primero, estudio universitario gratuito para todo el mundo. Venezuela es declarado, los datos que yo doy son de la ONU, UNESCO, la FAO, datos de la ONU, 5º país del mundo en tasa universitaria. Por encima de Estados Unidos, de España, de Inglaterra, está Venezuela. Allí estudian todos los hijos de los pobres que quieren, gratuito. Pero es que el que entra en la universidad, hay universidades que también la comida es gratuita. Uno de las un día a los días inauguraba un comedor gratuito para universitarios. Pero es que por el mero hecho de ser universitario te dan una pequeña paguita chiquitita para que tú ya puedas, ¿no?, gastarte algo. Por el mero hecho de ser universitario. Yo leí ayer un artículo de Estados Unidos, la cantidad de americanos, de estadounidenses que están entrampados, terminan su carrera, no tienen trabajo y no saben cómo pagar los bancos. Y a los bancos les ponen multa, a los padres. Un problema ayer, un artículo que te ponía los vellos de punta en Estados Unidos.
porque casi todos los hijos que no son de ricos, pues le dan crédito para que estudie, pero después tienen que empezar a pagarlo. Y es la trampa, ¿no? Bueno, leí un artículo de lo que está pasando, revelándose todos estos estudiantes, pero si no tenemos trabajo, ¿por cómo vamos a pagar? Bueno, entonces, misión alimentación o misión mercal. Allí nadie muere de hambre. Existen los mercales, allí compiten los grandes mercados, allí compite todo, en lo privado con lo público, todo. La banca privada con la banca pública. Pero la banca privada está regulada, como debe ser. La banca, el 50% de los activos tienen que ir para créditos para la pequeña y mediana industria, familiares, etcétera, etcétera. Y imponen los tipos de interés y tal, pero no se va, ni el BBVA se va, ni el Banco Santander se va, allí están, pero regulada la banca. Y el banco estatal, los bancos estatales dan dinero sin intereses a la gente para que se compren un coche, una no sé qué, tal. Entonces, en la alimentación, los grandes supermercados privados compiten con el mercal. Mercal, bueno, no puede competir porque los mercales son supermercados del Estado. Son supermercados del Estado, ¿no? Y el Estado subvenciona el 80% del alimento. Pero tú nada más que puedes retirar unos ciertos alimentos al cabo del mes para que tú no negocies con ellos. Pero tú entras, nosotros entramos en varios mercales, y allí no muere nadie de hambre. Entonces tienes tu alimentación asegurada, entra y el tema. Bueno, esa es la misión alimentación o Mircal. Gran misión vivienda Venezuela. Mientras aquí se han desahuciado en 4 años 400.000 familias, ya llevamos 400.000, creo que hemos superado los 400.000. Allí en 3 años, 3 años y medio, que lleva ya la misión alimentación, lo que va de este año también, se han hecho 500.000 casas. 500.000 casas. 500 quieren hacer 3 millones de casas. 500 están haciendo casas para todo. Pero es que la casa, ¿cómo la entregan? La casa la entregan con la línea blanca también, que se fabrica en Venezuela, con el frigorífico, el tema, todo. Así lo entregan, ¿vale? Pero después, y pagan una cuota acorde con el rol muy baja. Después está la misión Guaycapuro, que es los indígenas. Sabéis que en Latinoamérica, por no hablar de Guatemala, con las grandes multinacionales de la minería, etcétera, etcétera, lo han despoblado las grandes multinacionales de su... lo que están cometiendo con los indígenas en Latinoamérica es terrible. Chávez lo ha mimado a todos. Ahí ha llegado aldeas universitarias, que es una extensión de la universidad, ha llevado donde hay comunidades indígenas, para que estudien su idioma, para que estudien la agricultura, que estudien su cultura, para que estudien y que estudio universitario. Y bueno, misión Guaycapuro. Misión Agro Venezuela, para reindustrializar todo Venezuela. Misión Saber y Trabajo. Misión Música. Misión Música es preciosa. Nosotros hemos estado por muchos sitios, en pueblos, hablando con la gente, y después nos han pedido que hablemos y que la gente nos pregunte sobre Europa y tal. Y me recuerdo, hoy iba a decirlo al principio, me recuerda aquí un pueblo, mire, que aquello fue de los muchos pueblos que estuvimos, muy emocionante, porque el alcalde va en una sillita de ruedas, no tiene complejo ninguno, y lo suben al coche, lo bajan, se cachondean la gente de él, no sé qué, pero todo muy cercano allí muy cercano. Tú hablas con el alcalde de tú a tú, con los ministros de tú a tú. Esto es distinto, no es aquí una... Y entonces en todos los pueblitos que estuvimos y tal, que teníamos una charla, todos los chavales vestidos con la franela esta que pone el libro de la bandera venezolana. Y yo recuerdo que mire le preguntaba a un chiquillo, tenía 11 añitos, y recuerdo que, ¿qué edad tiene? 11 añitos, y estaba tocando un violín. ¿Qué te ha costado el violín? Dice, no, me lo ha regalado el municipio. Y después me fui por una chica de 10 añitos que tenía un bajo más grande que ella. ¿Y tú dónde das clases particulares? ¿Cuánto te cuesta? Dice, no me cuesta, me la da el profesor por las tardes. Tienen profesores por las tardes. Bandas de música por todos lados, la educación a través de la música. Niños pobres, aprendiendo el violín, el bajo, de pueblos humildes, con bandas de música, que es emocionante. Habéis visto por televisión la Orquesta Sinfónica Juvenil, seguramente, que ha ido por Europa, también por Inglaterra, ha estado en Madrid, ha estado...
increíble, ha tenido el premio. Cuando mi mujer tose es que ya voy atrasado. Te lo iba a decir yo, pero Bueno, Poder Popular, ya voy yo corriendo. 5 minutillos de... Es que es emocionante hablar de esto. Ahora, Poder Popular, Misión Sonrisa, no la voy a hablar, Misión Alma Mater, Misión Niño Jesús, Misión Amita, todas misiones para que llegue más directamente el Poder Popular. Ellos creen, ya quisiéramos tener nosotros la democracia que tiene Venezuela. Y pintan una dictadura, ¿eh? Ya quisiéramos tener nosotros la democracia que tiene Venezuela. Ellos tienen los consejos comunales. Entonces se reúnen asociaciones de vecinos de como mínimo 200 personas, 200 familias, 300, 400. Eso es un consejo comunal. Y ahora ese consejo comunal, ellos deciden, mira, pues nosotros queremos hacer un Simoncito, una guardería. Simoncito, una guardería. Una guardería porque queremos una guardería aquí y tal. Rellenan todo está preparado tal, lo mandan, se lo aprueban y ellos construyen la guardería. Muchas veces pues piden que una parte la hagan los del trabajo, ¿no? En su rato ayuden a la albañilería y tal, ¿no? 15 o 20, y ven la gente ayudando, tal. Pues mira, queremos mejorar la carretera, queremos hacer vivienda. Aquí hay gente ya, muchos jóvenes que viven con los padres y queremos hacer 40 viviendas. Y el Consejo Comunal lo pide el Estado. El 50% de los presupuestos del Estado que va, del Estado del central, que van a los estados, o sea, como si fuera la autonomía, Andalucía, Cataluña, etcétera. Pues el 50% para los consejos comunales y el 50% para el Estado. 50%. Y lo distribuyen los consejos comunales. No lo podéis creer, ¿verdad? Pues fíjate que... Bueno, pero... Y ellos... Pues, todo está regulado. Todos los consejos comunales, todo eso se estudia en la universidad también, para que la gente sepa sus derechos cuáles. Pero es que los derechos comunales, los consejos comunales eligen a las comunas. Son representantes del pueblo, que no de partidos políticos, de vecinos que han elegido a sus vecinos, y esa gente tiene voz y voto en el nacional. En 2 ministerios de momento, porque ellos van lento. En el Ministerio de la Suprema Felicidad y en el Ministerio de las Comunas. Ellos tienen un Ministerio de la Comuna y un Ministerio de la Suprema Felicidad. Os podéis reír, pero a mí me preguntaron en una televisión grande, porque empezaron la oposición a reírse del Ministerio de la Suprema Felicidad. Y yo digo, mira, si todas las personas nacemos para ser felices, el primer ministerio que debía haber es el de la Suprema Felicidad. Ahora, si hubiese sido Estados Unidos quien inventa el Ministerio de la Felicidad, Estados Unidos, todos los países ya inventando el mismo. ¿Ha inventado Venezuela? Pues no, a ridiculizarle, ¿no? Bueno, pues entonces las comunas tienen ya representación directa del pueblo, sin pasar por partidos políticos, y van caminando hacia ese tipo, ¿no? Lentamente, pero van caminando, porque no, esto es tal. Ya quisiéramos, os podía hablar de mucho del poder comunal y tal, no le voy a hablar de eso, ¿no? 5 minutos. Sí. ¿Me das 2 minutos 3 nada más? 2 minutos 3. ¿Eso iba a hablar? Bueno. Y me tiene que dar con el libro nada. Bueno. Mira, primero, cuando terminamos nuestra estancia allí de mes y medio, pues nos pidieron un informe. Entonces nos pidieron un informe, nosotros ¿qué hicimos? En vez de un informe, pues nos salió un libro, ¿no? El libro es tipo novelado, bueno, no es una novela porque es cierto todo, ¿no? Son todas las vivencias nuestras, de cada vivencia subyace un pensamiento, y ese pensamiento a su vez, o ese ensayo, es contrastado con lo que está ocurriendo en Europa. ¿Lo veis? Ese es el libro. Entonces, pues, toda esa experiencia no se podía poner toda la gente con la que hemos estado y tal, porque fue un mes y medio, imaginarse, ¿no? Pues sería muy largo, muy largo. El libro, lo que más me costó fue, claro, son los pies, tiene muchos pies de página, ¿eh? Yo recomiendo aquello, tiene muchísimos pies de página. Yo sé que esto es un incordio. Esto es lo que más cuesta de un libro, cuando es un libro de ensayo, ¿no? Es un pie de página. ¿Por qué? Porque tú puedes escribir un libro y dices, estas son las cositas de Pedro Castilla, y la gente no se lo cree.
Pero cuando tú pones en pie de página lo demuestra. El País dijo en tal fecha, el diario El País, ¿no? Tal, y lo demuestra. Vargas Llosa, que es un gran escritor, pero hay que echarle de comer aparte, pues entonces pues lo tiene que demostrar aquí, ¿no? ¿Lo ves? Tasa universitaria que he dicho antes, de quinta tasa universitaria por la ONU, lo tienes que demostrar, ¿no? La ONU en tal fecha, en tal día. Entonces la gente hace así, coño, pues esto es verdad, pues esto es verdad, esto es verdad. Esto cuesta mucho trabajo, pero le da más valor al libro, ¿no? Le da mucho más valor. Pero aquello que lo vaya él, yo nada más que he podido conseguir los libros gratuitos, ¿eh? Yo no he vendido que ni un libro, porque yo se lo he regalado a Venezuela, Venezuela lo ha editado y encima nos han regalado después un viaje a Lola y a mí para presentarlo por alguno de los pueblos donde estuvimos antes. Y ahora se ha presentado en Madrid, se ha presentado en la Universidad de Cádiz y en distintos sitios, ¿no? Y yo le he pedido a ellos una serie de libros y me han mandado 23 libros que se los he dado a Rafael, menos 2 libros que es para una amiga mía y un amigo mío que está por ahí, que no fueron a Cádiz y me lo pidieron. Digo, bueno, pues yo voy a intentar conseguir más libros y se lo voy a mandar a Rafael. El libro se llama, y con esto termino, Inversión social, la felicidad de los pueblos. El nombre lo puso Lola, mi mujer, mi media naranja. Yo quiero hacer un inciso aquí ahora mismo, ¿eh? Con permiso de mis congéneres masculinos, las mujeres valen más que nosotros, ¿eh? Y eso sabéis que es verdad. Y valen más que nosotros porque tienen los verdaderos valores del universo: la maternidad, la ternura, el espíritu de sacrificio, la generosidad, todo eso, ¿eh? Cuando tiene un dolor de muela aguantan ahí, y nosotros con un dolor de cabeza ya estamos quejándonos y viviendo de ella. Eso es así. ¿Cuántas carreras tenemos las mujeres? ¿Verdad que sí? Administrativa, cocinera, niñera, Educadora muchas veces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú dónde trabajas? Dice, pues yo en tal sitio, ¿qué haces? Por tal cosa. Digo, pues yo ama de casa, no trabajo. Digo, pues yo no trabajo. Digo, te voy a enumerar ahora mismo todo el trabajo de una casa. Nos íbamos enterando de lo que... Bueno, yo desde que me prejubilé, mi mujer me puso la escoba en la mano, no me dio opción. Y yo y ahora no vea cómo dejo la cocina. Preparo el desayuno por la mañana temprano, dejo la cocina más limpia, ¿eh? Porque estoy experto. Mi lema ha sido siempre decir que el ama de casa, ¿cómo no trabaja? Digo, ¿cómo no trabajo? Si yo soy ama de casa. Digo, que el ama de casa no trabaja, digo, pues me cambio por ti ahora mismo. Pues un ejemplo que es verdad, ¿eh? Menos mal que cada vez va siendo menos, pero es verdad. ¿Por qué? El nombre lo cogió Loli, porque yo en una charla me preguntaron, y yo digo, los gastos sociales en Europa están siendo muy recortados. Y un chofer que llevamos nosotros, íbamos 2 coches por todos lados siempre, un chofer, Ramulfo, me dice, Pedro, no digas más gasto social, aquí se dice inversión social, que Chávez dice que la inversión social es la más importante y esa es la prioritaria, ¿vale? La segunda vez que fue en una universidad, con un catedrático, el rector nos invitó a un cafelito y me dice, mira, le digo por favor que no diga más gasto social, aquí son inversiones sociales. Volví a caer la tercera vez porque el diputado Montilla, un amigo nuestro, sí, porque Jesús Montilla me dice, que ha hecho el prólogo con la mujer, dice, Pedro, no diga más gasto social, di inversiones sociales. La 4ª vez que lo dije, digo, las inversiones sociales están siendo recortadas en Europa. Mira, me quedé, qué vil me pareció la palabra gasto social comparado con inversión. Digo, me han estado gaseando durante mucho tiempo. El vicerrector de la Universidad de Cádiz, cuando yo explicaba esto, inmediatamente algunos se cabrearon porque copió la idea, la puso en el diario de Cádiz. Digo, mejor que lo diga, y sacó un artículo en el diario de Cádiz, el vicerrector de la Universidad de Cádiz, David Almorza, y decía, estuve en la presentación de un libro y efectivamente todo lo que es económico es inversión, todo lo que es social es un gasto. En los momentos de crisis hay que reducir los gastos. ¿Veis? Esto es un entramado, está muy bien pensado todo, ¿eh? Y nos gasean y tal. Entonces nosotros pusimos inversión social, la felicidad de los pueblos. ¿Por qué? Porque nosotros vimos un pueblo muy feliz en Venezuela. Los pobres estaban dignos, participando en la política con lo esencial, ¿no?
y gracias a las inversiones sociales que este hombre ha dado. Pues amigos y amigos, hermanas y hermanas, yo me quedo callado para las preguntas y muchas gracias por escucharme. Y ahora estoy dispuesto a vuestra... Bueno, pues vamos a tener un ratillo ahora en el mismo ambiente que Pedro nos está haciendo, distendido y humano, el intentar aclararnos un poco, porque como él dice, nos están gaseando de tal manera que todos los que venimos aquí, Venezuela y el chavismo y el bolivarismo y todo eso, es un demonio, ¿no? Y ahora de repente nos dice Pedro que aquello es la felicidad suprema casi. Digo, en nuestras cabezas puede haber pues, choques, puede haber dudas, puede haber cosas, y que es bueno que lo aclaremos, ¿no? Ya que tenemos aquí a una persona que ha vivido allí tiempo y que ha tenido tantas experiencias sobre todo. Entonces, venga, alguien que quiera... A ver, Manolo. Una anécdota nada más. Cuando has dicho que nos estás haciendo la televisión y para arriba y para abajo, yo me peleo con la televisión. Y tengo 4 nietos y tengo una nieta de 10 años. Dice, abuelo, ¿por qué te peleas con la televisión si no te escucha nadie? Y yo le digo, pues me está escuchando tú. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es lo malo de Venezuela? Hay muchas cosas también. A ver. Ahora mismo hay una a Venezuela no lo van a dejar, no van a dejar libre porque primero porque tiene las reservas más grandes del mundo en la franja del Orinoco, en todo de petróleo, lo más grande del mundo, más que Arabia Saudí, está ahí escondido sin usar. Que siempre, como cuentan ellos en los libros de Santillana, hechos en España, decía, no, en el Orinoco lo que hay es Betuve, que es un petróleo de tercera que no vale, hasta que Chávez dijo, vamos a analizarlo, y es un petróleo de primera calidad. Hasta ahí ha llegado el engaño, porque ellos querían. Bueno, pues no lo van a dejar libre, por 2 razones. Primero, por la energía que quieren, ¿no? Segunda razón, porque no quieren el mundo unipolar que quieren construir en manos del poder económico imperante a nivel mundial. No va a dejar que no quiere dejar que surjan este mundo pluripolar, ¿no? Y van a ir y van a atacar. Lo hemos visto, podía haber puesto muchos ejemplos, ¿no? De cómo ¿qué pasa? Vamos a ver. Yo di una charla que la gente de Jerez titularon Venezuela, el país donde los ricos protestan y los pobres celebran, ¿no? Efectivamente es así. Si ustedes veis quiénes son las personas que ahora mismo están llevando la lucha de la oposición, son principalmente 3 personas. Allí se han unido todos los partidos desde la extrema derecha a la socialdemocracia, ¿no? Que son los ecos, están todos asociados. Pero hay una extrema derecha que es terrible, igual que en España. En España, ¿por qué no está la extrema derecha que está en Francia o en Austria? Porque la extrema derecha en España está dentro de la derecha. Pero ojo, esa es la que está presionando para todas las políticas que se están dando fuertes, que debían dar la cara ya de una vez. Entonces allí está metido y están dando la cara ahora. Hay tensiones dentro de la oposición muy fuertes. ¿Quiénes son las 3 personas? Enrique Capriles, Leopoldo López y María Colina Machado, perdón. Esos 3 son 3 hijos de gente muy rica, de grandes empresarios, no de un empresario que tiene una empresa que trabaja para una bodega o para astilleros, no, de grandes empresarios que tienen cines, supermercados, de empresarios fuera. Esos son los que están en la calle, manejando los medios de comunicación. El 85% de los medios de comunicación están en manos privados, que son los mismos dueños aquí de los españoles y del mundo. ¿Estados Unidos está con estos 3? Totalmente. Bueno, hay fotografías de María Cochado dándole la mano a Bush, el otro con Heidi. Bueno, si es que Heidi, vamos a ver, hoy se sabe todo ya. La CIA estuvo implicada en los anteriores golpes de Estado, pero ahora es muy civilino todo. Ahora, a través de la USAID y la ANED, son 2 grandes
empresas americanas, una de ayuda oficial al desarrollo y otra de derechos humanos, y por ahí se filtra todo el dinero que le da a la oposición y la formación que le da a toda la gente dentro del propio país. Eso está denunciado en la ONU y tal, ¿no? Eso es descarado, eso es descarado. Y entonces ellos, mira, ahora cuando gana Maduro por muy poquito, por el 650.000 votos, por 1,5%, Chávez ganaba con el 15%, el 12%, el 20%, una vez llegó a ganar. Pero Chávez, bueno, pues soltemos nuestra ranchera a la calle. Costó 11 muertos, los 11 muertos eran chavistas. Le pegaron a médicos cubanos, incendiaron CDI, que son ambulatorios, incendiaron sede del PSV, y etcétera, etcétera. Una violencia tremenda porque no aceptan la democracia. Ellos saben que nunca van a ganar una elección. Democráticamente nunca van. Y las elecciones tendría que ver, Carter, que el centro Carter, que fue presidente de Estados Unidos, ha llegado a decir: las elecciones venezolanas son las más limpias y honestas del mundo. El sistema es manual y electrónico. Manual y electrónico. O sea, tú vas allí, tú ves una carita, es la de Chávez o la y yo aprieto esa carita y me sale un voto. ¿Me explico? Ya se está electrónicamente, se está. Ahora, ese voto sale con la carita, lo comprueba tú, dices, sí, este es el que yo pulso. Lo metes. Después metes en un pintura indeleble durante 11 días, no se te quita por mucho que quieras, para que no votes de nuevo, ¿no? Porque se hace mucho en Latinoamérica, en Estados Unidos se ha hecho también votar de nuevo. Y entonces han llegado a decir, y todos los observadores internacionales, no hay unas elecciones tan limpias. El pueblo está con el chavismo. Si el pueblo está, como me decía mi uno, claro, si Chávez le está dando casa, le está dando trabajo, le está dando de comer, le está dando los médicos, joder, pues no van a votar Chávez, porque nos lo den a nosotros aquí, la casa, el trabajo, y de verdad que lo votamos. ¿Ves? Y entonces, sí. La luz es gratuita, el agua es gratuita. Casi gratuita, sí. Casi gratuita. Y el casi gratuita. La gasolina, Baratísima. la gasolina no llega un euro, con 80 céntimos de euro. tiene petróleo. Claro. Nosotros lo que tenemos son Claro. sol. Lo que pasa es que el salario Sí, Loli. que esa bondad que tiene el Estado hacia el pueblo no es solamente hacia el pueblo pobre, es hacia los venezolanos en general. O sea, la educación gratuita es para todos, quien quiere la coge y quien no, no. La salud es lo mismo, o sea, todo es gratuito para todo el pueblo. ¿Qué pasa? Que la clase media lo que quiere es que todo sea para ellos. Si yo tengo un transporte, yo quiero que el transporte sea mucho mejor de lo que tenía. El metro mucho mejor de lo que tenía. Y si los demás no pueden tener vivienda, ¿por qué se jodan? Como decimos normalmente. Entonces, esa es la cuestión de la clase media alta. A ver, en tu nombre es bonita, ¿cuál es? María. María. Tú en Venezuela no va a haber edificios como en Qatar, ni como en Madrid o en Nueva York, edificios grandes, pero allí se vive la sobriedad de la igualdad. Pero va a haber gente en los barrios humildes felices y tomando pues viven mucho en la calle porque el clima allí siempre es verano, bebiendo sus cervecitas y no sé qué, charlando, felices, ¿no? Y cada vez pues, viajando la gente mucho más y tal, ¿no? Pero aquí hay problema de alcoholismo, de droga, de drogadicción no hay, alcoholismo. Es un país machista. Latinoamérica es un país machista. Hay mucho machismo, hay muchas separaciones como consecuencia, porque la mujer cada vez está estudiando más y es un país machista, igual que mucho. La violencia es una violencia heredada de la Cuarta República. Había mucha violencia antiguamente en Venezuela, la violencia está ahí, pero también la violencia viene en parte por la oposición. Ahora mismo, cuando las últimas elecciones de alcalde, la oposición quiso convertirla en un plebiscito y claro, como el chavismo ganó 4 alcaldías por cada una la oposición, pues ya dijeron que no, y de momento pues a raíz de ahí un plan orquestado, el golpe suave que se llame, un golpe suave, no lo voy a hablar porque es largo de contar, diseñado por Estados Unidos, un general estadounidense, Jane. Entonces resulta de que intentaron implantar un golpe. Ellos no van a ganar porque el pueblo está feliz. Ahora, ¿qué pasa? La violencia que hay es esa violencia que en parte pone la oposición, que los medios de comunicación en manos del poder están a favor del neoliberal, de la oposición, ¿no? Y ahora,
el problema económico que tiene ahora mismo. Los ricos le montaron una guerra económica que era, como parte del suministro está en manos de ellos, pues el papel higiénico, el pollo, el no sé qué, lo escondían. Entonces la gente, había colas por todos lados, hasta que el Estado ha intervenido, ¿no? Ahora mismo, eso por un lado. Y por otro lado, un problema ya, se lo voy a contar de verdad porque es cierto, ellos han llegado a un momento en que las inversiones sociales les salen muy caras. Entonces, como no van a vender más petróleo, porque no quieren vender más petróleo, porque ellos dicen que una vez que consigan reindustrializar y hacer soberano al país alimentariamente, ellos el petróleo por ecología, pero de momento tienen que vivir de él. Entonces, estas inversiones, mantener todas estas inversiones les sale. ¿Cómo lo van a hacer? En un plan de la patria que llaman, que es convertir al país más productivo. Hay una cuestión que es la siguiente: los humanos somos así. Cuando nos dan muchas cosas gratuitas, nos relajamos. Yo recuerdo que yo tenía un amigo cubano, Helio, y me decía, ¿sabes qué te digo, Pedro? El peor revolucionario que en Cuba es el zángano. Cuando a ti la revolución te da muchas cosas, tú... Y ese es el peor enemigo que tiene la revolución. ¿Qué pasa? Que ahora mismo Venezuela o produce más, o todo el mundo arrima un poquito más el hombro trabajando, y hay ahora una campaña muy grande de decir productividad, ¿no? Mandemos gente de la burocracia al mundo de la industria, etcétera, y seamos más productivos, ¿no? Ellos están en eso ahora mismo, para intentar seguir manteniendo las inversiones sociales. Si no, no van a poder seguir manteniendo las inversiones sociales. Porque, perdón. Vale, Pedro, te agradezco la exposición, que ha sido muy clara. Yo quisiera destacar dos cosas, ¿no? Para corroborar lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo del 22M, que ha sido un antes y un después, va a partir, va a dejar huella dentro de lo que son los movimientos sociales y políticos. Yo viví directamente, yo y algunos que estamos aquí, lo que tú decías de anterior al acto en sí del final de la guerra. Esto lo teníamos nosotros todos los días previstos en las asambleas que hacíamos, y lo decíamos, eso iba a pasar, y así fue, ¿no? Dicho está que yo lo sufrí en primera persona, porque yo tenía problemas de meadera, digamos, y me fui a buscarme la vida y no me dejaron entrar después. Y yo era de la comisión organizada que iba identificado y no me dejaron entrar, y digo, ya está, ya se valía. Entonces yo empecé a buscar a esta gente, les digo por ahí. Después otra cosa, yo creo que este sistema es lo que tú dices, lo tiene todo bien planeado, y lo que decía, el ejemplo de Manolo me ha gustado mucho, mi amigo Manolo, y es porque corrobora lo que tú dices. ¿Os habéis dado cuenta? Me decía otro día, no sé en qué medio, que siempre habían utilizado para hacer grandes recortes, cosas, en este caso el fútbol. ¿Os habéis dado cuenta que este año le ha salido el tiro por la culata? Años atrás el Mundial hizo eso, este Mundial, hace 2 días, lo que es el IRPF a los parados, ¿verdad? Sí. Eso ha sido que lo tenían muy preparado. Lo que pasa es que le ha salido el tiro por la culata porque afortunadamente o desgraciadamente España ha salido eliminada, y entonces claro, la gente, pero eso es una desgraciada para los pobres y para los trabajadores, que después de que te echen, te quiten de la miseria que te dan, que ya te han quitado, de los 45%, de los 45 días por año, te están dando 20, y encima tú tengas que pagar ¿hasta cuándo vamos a esperar a levantarnos? ¿Y hasta cuándo esta izquierda, que a la cual yo pertenezco, se va a revelar de una puñetera vez contra eso? Eso tenemos que levantarnos y estar en contra de eso. Y después, lo que tú estás diciendo, también estamos viviendo estos días, porque estamos en el tema este de los afectados por la hipoteca, es que no está el vocabulario que tú decías que tenían, es que esto es un gasto muy fuerte y hay mucha gente necesitada. Y qué bien es lo que tú dices, no es gasto, es una inversión. Pero ellos no lo entienden como inversión, ellos lo entienden como gasto que esta paria nos está trayendo. Vale, tenía más cosas, pero
no quiero extenderme más. Gracias. Mira, me vaya a permitir que diga a Juan Luis una cosa. Juan Luis ha dicho, yo te agradezco lo que ha dicho porque ha dicho cosas muy interesantes. Yo quisiera matizar una cosita que ha dicho Juan Luis, nada más, muy importante: la rebelión. El rebelarse es la virtud original del ser humano. Nos tenemos que rebelar, nos tenemos que rebelar. Ellos, a través del miedo y de nuestras seguridades, nos están atrincherando. Por eso quien más ama es quien menos miedo tiene, siempre, ¿eh? Ahora, cuando nosotros nos amparemos ante el miedo y ante las seguridades, malo, perdemos nuestra capacidad de rebelar, como tú bien has dicho, ¿eh? Mira, hay que... Santo Tomás decía, aquella ley que es injusta no merece la pena seguirla, ni siquiera merece el nombre de ley, textualmente decía Santo Tomás. Y yo voy a poner un ejemplo. Jesús se rebeló ante los cambistas en el templo, y los cambistas estaban allí legalmente, ¿eh?, puestos por la ley. Los esclavos en distintas épocas se han rebelado en contra de la ley, y gracias a eso la esclavitud se... Rosa Parks, sabéis quién fue, ¿no? La negrita que no se quiso levantar del asiento cuando la ley no la protegía a ella, la ley protegía al blanquito, aquel que le pidió el no sé qué. Y así podíamos, gracias al pueblo que se rebela contra las leyes injustas, el mundo ha ido cada vez a mejor. Ahora quieren que vayamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Tenemos que seguir rebelándonos, pero amigos míos, yo digo, llenaros de amor, de amor, de amor, porque con el amor, eso es el arma principal. El amor siempre termina venciendo, pero el amor de verdad es el arma que ellos le temen mucho, porque no solamente porque al final termina venciendo, pero porque el amor supera el miedo y la seguridad, que son las dos armas del capitalismo. Hola. Bueno, Pedro, lo primero, eso, pues me sumo con Juan Luis. Muchas gracias por la charla. Me pongo aquí. Por la charla, porque está muy interesante y eso. Y, a ver, la pregunta, te hago la reflexión primero antes de la pregunta, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para entender lo que pasa en Venezuela, la clave es incluso la geopolítica, ¿no?, que te hablaba antes. La geopolítica es cómo los intereses políticos, económicos y tal se mueven por el mundo, y a raíz de los cuales pues se van organizando incluso guerras, ¿no? Y la geopolítica nos muestra que el sistema que tenemos, que te he dicho, el neoliberalismo, cada vez más rígido. Aquí en Europa, por ejemplo, ya vemos que incluso las políticas socialdemócratas ya están prohibidas de facto. Ya no se puede aplicar política socialdemócrata en España, porque tenemos la reforma de la Constitución, esa que nos hicieron hace 2 veranos, que te prima primero pagar la deuda a los bancos antes que la inversión social, ¿no? Y tenemos, en ese clima de geopolítica y tal, de rigidez, tenemos ejemplos: Venezuela, luego Ecuador, Bolivia, Uruguay y Cuba, que sigue allí, que bueno, como Cuba tiene un bloqueo de 50 y pico de años y no la dejan hacer nada, pues Cuba ni suena y en principio no estorba, ¿no? Y es verdad, y Cuba ha sido pues donde primero se apoyó Hugo Chávez cuando empezó con su proceso revolucionario. Entonces, a lo que yo voy, en ese contexto de geopolítica y de rigidez y tal, ¿tú no crees que, por ejemplo, que el futuro y de otra cosa que iba a comentar también, ¿no? Que es que no estoy muy de acuerdo con una cosa que te he dicho, por ejemplo, ¿no?, del tema de la igualdad y eso. Pues yo creo, por ejemplo, que ahora mismo el neoliberalismo se mueve muy cómodo en la igualdad. Y hay gente que son neoliberales que te hablan de igualdad. Creo que fue Esperanza Aguirre la que decía que ella lo que pedía era igualdad para que todo el mundo pudiera acceder a la universidad. Claro, y ella habla para que el hijo de Botín y yo tengamos igualdad para acceder a la misma plaza universitaria. Y ella obvia todo lo que hay detrás, que son las igualdades de condiciones y materiales, ¿no? Entonces yo creo que en ese contexto de geopolítica, Venezuela, Hugo Chávez y lo que está pasando en América Latina molesta tanto no porque vayan buscando la igualdad, sino porque tienen conciencia de lo que son, conciencia de dónde están y conciencia del lugar que ocupan en esa geopolítica del mundo, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que eso, que el camino dentro de lo que está, del ambiente de esa lucha de clase que digo que pasa a nivel del mundo y también en Venezuela, no pasa porque Venezuela y América Latina dejemos de hablar, por ejemplo, de chavismo y empecemos a hablar de otra cosa más seria, como otra alternativa que no esté centrada en lo que hace Chávez en Venezuela o lo que hace Rafael Correa en Ecuador,
sino llamémoslo socialismo, socialismo del siglo XXI, gobernar para la gente, lo que sea, otra alternativa que nos permita visibilizar que sí, que hay una alternativa diferente al modelo neoliberal que estamos viviendo en toda Europa y en España en concreto. Pues muy bien, solamente decirte que lo que tú estás diciendo, lo mismo que tú estás diciendo, para que te has leído el libro. Aquí, de lo mismo que tú estás diciendo, aparece aquí en uno de los capítulos, cuando yo hablo de esa alternativa mundial que va a emerger, ¿no? La alternativa mundial está emergiendo ya. Y llamémosle eso, porque está emergiendo de 1000 formas diferentes. Depende de la idiosincrasia de cada país y de cada cultura, ¿no? Llamémosle como queramos. Allí ellos le llaman socialismo del siglo XXI. Más todas esas alternativas deberán responder, para mí, lo hablo aquí, a una ecuación. Yo la asemejo a la ecuación de Einstein, ¿no? Sabes que la energía igual a la velocidad al cuadrado, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Aprovecho esa ecuación para decir esa alternativa depende de una democracia radical al cuadrado por el amor. Porque es así, ¿eh? La igualdad es amor, ¿eh? Igualdad, amor por la justicia. Esta palabra tenemos que, a veces no la utilizamos mucho, yo no sé por qué. Yo no tengo comprado hablar del amor, porque creo que el amor es una de las cosas más bonitas que hay en el mundo. Amor no siempre hacer el amor, ¿eh? A veces sí, amor son otras cosas también, pero amor, creo que tenemos que. Entonces yo hablo que el socialismo o la alternativa futura es el amor por la democracia radical al cuadrado. Y hablo ahí de ese socialismo y de la alternativa. No, y hablo de que esas realidades políticas latinoamericanas están confluyendo con las entidades sociales europeas ya. Es más, estamos con el gobierno, este libro aquí, yo puse a los venezolanos que vinieron y al embajador en contacto con Cañamero y con Gordillo. ¿Por qué? Tuvimos una reunión. Mira, yo creo que de gobierno a gobierno, en vez de tener relaciones comerciales con los pueblos, Andalucía tiene una huerta aquí increíble. Y ahora el problema que tienen en la huerta en la sierra es que el aceite se lo están llevando los italianos, andaluz, y le ponen su sello hecho en Italia. Han ido a la Junta de Andalucía y no le hacen ni caso. Pero si es que nos están robando nuestro aceite. Y no le hacen ni caso. Digo, hombre, no, ¿por qué no a través del UNASUR y tal? El embajador encantado. Y se van a poner en contacto otra vez con Cañamero, con no sé qué. Y son los pueblos lo que política y comercialmente ya. Ellos están en el poder político, no en el poder económico mundial, ¿no? Decía Allende. Pero aquí estamos, no tenemos el poder del gobierno, pero sí tenemos muchas veces cooperativas comerciales y tal, que nos podemos unir con ellos, ¿no? Ahí eso va a fomentar también esa alternativa, que esa alternativa mundial de solidaridad emerja con más fuerza. Vamos a tener una última intervención de Manoli, porque se está yendo el tiempo. Bueno, yo igual que el resto de esta gente, pues también te felicito, ¿no? Me ha encantado tu conciencia y tu grado de humanidad, Pedro. Manoli, te conozco y bueno, pero que vamos, que escucharte ha sido para mí un placer y una gran alegría, ¿no? Pero sí te quería preguntar, porque tú algo dijiste desde principio, ¿no? El dinero que se gasta en estos momentos en todos los países del mundo en armas, ¿no? El tema militar y el tema de armas, bueno, en España está gastando lo que nadie puede, lo que nadie tiene en este momento idea de lo que gasta España en armas y en tema militar. Los militares ya lo meten en las escuelas para que le den a los niños clase en primaria, para que les diga, les enseñe cuál es el trabajo de un militar, de un policía, de un eso, ¿no? Creo que eso es grave, cuando aquí en estos momentos estamos gastando tanto dinero y cómo se mueren los niños de hambre, ¿no? Yo pertenezco a una red antimilitarista y no violencia de Andalucía, RANA, y entonces nosotros pues, tuvimos una concentración en Sevilla porque se presentaba la feria de armas, y entonces nosotros dijimos que eso era vergonzoso, y a una eurodiputada de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, pues le planteamos que llevara el tema allí a la Cámara, porque eso nos parecía vergonzoso. Y le contestaron con mucha desfachatez a la mujer, porque ella le dijo que eso era gasto público, o sea, dinero público, y que no estábamos de acuerdo que se gastara ese dinero. Y le contestaron que eso era inversión,
que eso era trabajo, que se iba a dar al país, que eso era más entrada y salida de gente, ¿no? Y entonces se me quedó un poco así grabado, ¿no? También, y un chico que habló una vez en la cumbre, la anticumbre de Cádiz, cubano, que comentaba que España era uno, me parece que estaba en el tercer país a la Unión Europea que gastaba más dinero, pero que Cuba es primero. Y países de así, de alrededor chiquititos, que mucho. Y entonces a mí me interesa un poco si tú conoces algo de ese tema. ¿Cuba el primero que más se gasta en armas? Dice que Cuba era uno de los primeros. No, mucho menos. Ni mucho menos. Mira, dijeron hace unos 5 o 6 años que Fidel Castro era de las 10 fortunas más grandes que había en el mundo. Y Fidel Castro dijo, bueno, pues que demuestren dónde tengo yo $1. Si tengo $1 en un banco, y eso lo saben, dimito ahora mismo. Eso fue antes de que Raúl Castro. Todavía no le han hecho. Lanzan por ahí, lanzan mentiras, lanzan de todo. Si Cuba no tiene un duro, no tiene ni un duro para comprar. Pepe Barroso en Puerto Real le mandaba autobuses, le mandaba no sé qué cosas para allá, y pues nosotros colaborábamos, astilleros, pues metiendo las cosas en los barcos. Ellos no tienen apenas dinero. ¿Cómo va a ser uno de los países que más armas? Ni mucho menos. Eso son de las cosas, Manoli, de verdad que no. Estoy de acuerdo en todo lo demás contigo, totalmente. Para esa información, no, es perversa, esa información es de las informaciones perversas que lanzan por ahí, a ver si la gente se lo cree, ¿no? Bueno, pues terminamos esta tarde y damos las gracias a Pedro por ser una persona que no ha puesto ningún impedimento a traer la universidad a la calle. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lo de los libros, como ha traído 20 más o menos, le quedamos el otro día que íbamos a entregar uno por asociación, por asociación. Entonces yo tengo contabilizado, digo por si falta alguna asociación, lo vemos ahora. Yo tengo aquí la CNT, el SA, la APDH, Izquierda Unida, Podemos, Andar, La Paz, Vecinos de San Antonio, Los Parados, la Parroquia de San Obreros, ACEMEN, Zona Naranja, Apensa no se vende, La Encina, Comunista en Acción y Coordinadora de Vivienda. No sé si hay alguien más de otro colectivo aquí. ¿Desempleados? Sí, ya lo he dicho, parado. ¿Alguien más? ¿Algún colectivo? Cristianos tenemos una paloma arriba. Y nadie se asusta de tener una paloma, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y para colmo, la paloma fue la que dejó molestado a la Virgen María, ¿no? Y nadie se ríe. Es la simbología, ¿no? Pero joder, lo de Maduro con el pajarito, que era una metáfora, no vean para que veáis los medios de comunicación cómo socavan, ¿no? Y tal, es así, ¿no? Entonces los medios de comunicación, estar atentos porque los medios de comunicación nos confunden, nos tienen confundidos un día y otro y otro. Y lo peor es que están educando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Y tercero, decía, asumir. Yo creo que todos los que estamos aquí creemos en la igualdad, ¿no? Y a todos nos duele el sufrimiento humano, ¿no? En cualquier rincón del mundo. Si no, no estaríamos aquí, seguro, ahora mismo, ¿no? Entonces, la igualdad es la virtud más importante que existe. Detrás de la igualdad está el amor, está la justicia y tal. Pero los que no creen en la igualdad, que son los que están arriba, los que están ahora mismo arriba, no creen en la igualdad, no quieren. Esta es una lucha a nivel mundial, a nivel europeo, de los ricos contra los pobres. Los ricos no creen en la igualdad, quieren en sus privilegios a costa del sufrimiento de los de abajo y de los derechos de los de abajo. Bueno, pues estas tres cosas eran importantes para lo que yo voy a explicar ahora, ¿no? Un servidor llega... podría hablar muchas más cosas de eso, pero voy más corriendito porque es más importante que hagáis, ¿no? Decir solamente que la igualdad depende también. El neoliberalismo
le teme mucho a la conciencia igualitaria. A la conciencia igualitaria le teme mucho. Ustedes podéis romper 7 farolas si el puerto ha sentido a segunda, que no va a pasar nada. A lo mejor meten un chaval una noche, lo suelten al día siguiente. Pero si la manifestación de romper 2 farolas es porque van a privatizar el agua, o porque quieren cerrar astilleros, o cerrar lo que sea, esa conciencia, esa gente van a ir a la cárcel. Y van a seguir atacándole un día y otro y fichándole. ¿Vale? Esa conciencia no le teme a la conciencia, esa conciencia igualitaria le teme mucho. Es el enemigo número 1 del fascismo y del neoliberalismo. Y la conciencia es lo que es cada uno, lo que somos, no lo que aparentamos o lo que dicen los demás. Eso no. Un ogro, un sinvergüenza, Y entonces esta gente sana y honesta dijeron, ¿por qué? Por primera vez el 100% de la población española encuestada conocen a un presidente latinoamericano, y acto seguido el 90 y tantos %, pero muy poquito, que decían que no, era un ogro, un dictador, un no sé qué. Todo continuamente los medios de comunicación dan lo peor, ocultan. En cambio a Kagame pues nadie lo conoce, y tantos dictadores que pudimos hablar, ¿no? Ahora mismo, ¿quiénes? Pues no, sanguinarios, ¿no? Que hay en el mundo. Y entonces, pero los medios de comunicación continuamente nos están gaseando. Decía Malcolm X, no olvidarse, Malcolm X decía, si no estás atento a los medios de comunicación... Ah, sí, muy bien. Dale saludos de nuestra parte. Ya toca aprovechar. Mireia, ese arte, Mireia es de Cataluña, está aquí en el puerto pasando unos días, está haciendo una novela sobre la migración, se ha enterado que estábamos aquí y ha venido. Ella está feliz en el puerto, dice que siempre la reciben muy bien. Pues este es el arte de Cádiz. Mira, entonces decía Malcolm X, si no estás atento a los medios de comunicación, terminarás amando al opresor y odiando al oprimido. Eso decía Malcolm X. También se lo cargaron, por supuesto. Y entonces eso es así. Podía poner muchos ejemplos, muchísimos ejemplos, pero ojo, continuamente, si alguien, yo ayer hablaba ayer era con 2 amigos y me decían, Pedro, háblanos de Venezuela por la tarde, porque yo creo que estamos equivocados. Pues yo creo que lo del pajarito de Maduro ese, me decían a mí, venga el pajarito. Y yo le dije, digo, mira, quitando a Kennedy y quitando a Carter, todos los presidentes de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial han declarado oficialmente que han visto al espíritu de Lincoln en la Casa Blanca. Y nadie ha dicho nada, nadie se ha reído. Quitando a esos 2 presidentes, nadie se ha reído. Los cristianos, yo soy cristiano, ¿no? Pero bueno, yo soy cristiano, pero no voy a explicar más cosas. Sí, pero estoy en desintonía con la jerarquía de la Iglesia muchas veces, ¿no? Con cierta jerarquía. El Papa actual es para echarle comer aparte, Nos ha salido un gran Papa, Y hay muchos cristianos buenos. Bueno, pero bueno, no quiero hablar de esto. La persona es lo primero. La persona es lo primero. ¡Vamos! La persona es lo primero. La persona es lo primero. Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar. Los beneficios, la economía, si no tal vez será el capital. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer. La persona es lo primero. La persona es lo primero. Como está tratando, por ejemplo, tantas cosas
yo voy a poner un ejemplo nada más, al mundo de los inmigrantes. Los inmigrantes son personas igual que nosotros. Han tenido, no sé si decir la mala suerte de nacer en África, muchos de ellos. Pero es inhumano a unas personas que están intentando chapotear el agua para salvar la vida, que le empiecen a disparar. ¿En qué mundo estamos? Las personas que dispararon están mandadas por la gente de arriba. Eso es inhumano. Murieron, fallecieron, como vosotros sabéis, en las costas de Ceuta y de Melilla, de 15 personas. Increíble, una imagen que han quitado inmediatamente del mundo. Es cruel. No sé cuántos de aquí habéis estado en unos desahucios. Yo llevo ya 5 o 6 y los que habéis estado aquí, es fuerte en un desahucio. Ahora me acabo de decirlo y me entra la angustia de ver el último que tuvimos en el Cerro del Moro. Hasta la policía llorando, pero sacándolo fuera también. Pero todo el mundo viendo al viejito, al abuelito, viendo el matrimonio, los 2 niños, los niños llorando, el otro le dio... Es un desahucio. Todos los que allí están en desahucio. Es inhumano. Las personas antes que la economía, antes que los bancos y antes que todo lo demás. Es cruel. El neoliberalismo es violento. Es violento por cuanto necesita de la producción de guerra para venta de armamento. ¿Sabéis que Estados Unidos, que se ha erigido en el amo del mundo, la principal entrada de divisas es por la venta de armamento? Sin embargo, tiene un 15,8% de hambre. Eso no lo dicen las televisiones. Y un 15,9%, cerca del 16%, de personas sin asistencia sanitaria en Estados Unidos. Y 8 millones de personas sin hogar, que además están castigados, no pueden dormir en la... Que dice, su hijo salió tan rápido del chocazo que no dio tiempo ni de indultarlo. Ahora dice con el mayor descaro que es un asunto de familia y que no puede declarar porque es un asunto de familia. Habrá que tener poca vergüenza. Bueno, pues hay que desnudar el rostro del estamos manejados por esta gente. Y como dicen últimamente por ahí, que tanto les duele por esta casta. Y por mucho que diga la Junta de Andalucía, que ella fue hija y nieta de un fontanero, la casta no tiene que ver con que muchos de aquí hemos nacido de gente pobre, ¿no? Hemos salido para adelante y tal, pero no depende de eso, depende de cómo seamos. ¿Me explico? La gente pobre. Normalmente dentro de la gente pobre, por supuesto, siempre hay más gente digna que la parte rica. Siempre. Yo estoy en un barrio compartiendo con mi media naranja los sueños de lucha y tal, marginal de Cádiz, muy marginal, muy castigado. Y la gente que tiene menos comparte con los que tienen menos todavía, más que la gente de arriba. Eso es así. Pero ojo, que no es una condición el nacer de una persona pobre para no pertenecer a la casta, ¿eh? Hay mucha gente pobre que pertenecen a la casta. Después hay que decir neoliberalismo, hay que desnudarlo, ¿eh? ¿Quién tenemos arriba? Muy importante para entender esto. Segundo, el tema del que yo decía, que tenemos que asumir que nuestra forma de pensar no la hemos decidido nosotros. Continuamente nos están gaseando un día y otro los medios de comunicación. Hay un estudio muy bueno de 3 periodistas, 3 profesores de universidades periodistas, uno catedrático, uno de Madrid, uno de Zaragoza y otro de Sevilla, de los Alvides. Además hay 2 de ciencias políticas y 2 psicólogos. Uno es Vicente Navarro. Hicieron un estudio hace 3-4 años y empezabas con un ensayo de calle en laboratorio. No le preguntaban a la gente, ¿sabéis quién es Zapatero? ¿Sabéis quién es tal? Normalmente Zapatero conocía. ¿Sabéis quién es Sarkozy? Algunos no sabían quién era Sarkozy. Berlusconi, muchos tampoco sabían quién era. Y otros europeos, presidentes europeos, no. Y ahora preguntaban por presidentes latinoamericanos. Casi ninguno, pero llegaban a Chávez, el 100% conocían a Chávez. Dijo, dale. Pero en Madrid, en Zaragoza, en Sevilla, el 100% conocía a Chávez. Hasta segundo, una pregunta. ¿Quién es Chávez? ¡Ah, un dictador!
calle, no sé qué, tiene que estar escondiéndose. Pues dinero para matar, pero no dinero para comer. Eso es Estados Unidos. La venta de armamento es la principal entrada. Necesitan guerra. Ya se está hablando de que este sistema está caduco y efectivamente tiene los días contados. Sin embargo, la única salida es montar una gran guerra para poder salir y no perecer. Es antidemocrático, no creen en la democracia, ¿no? No creen en la democracia, ellos no creen en el pueblo. La verdadera democracia es cuando el poder está en el pueblo, porque ellos son representantes. No creen en la democracia, no atienden las necesidades del pueblo, y es fascista. Franz Neumann, uno de los grandes estudiosos del fascismo, decía: cuando hay una complicidad absoluta entre el capital y el Estado, o sea, los políticos, está el fascismo. Efectivamente, cada vez que los intereses del Estado son los intereses del poder económico antes que los intereses del pueblo, anda cerca el fascismo. Y hay que decirlo ya. Lamentablemente en los últimos años el neoliberalismo se ha adornado de acciones fasoides, fascistas. Creo que algunos de aquí estuvisteis en el 22M. ¿Recordáis cuando la policía bajó a las 8:30 y ya había abajo unos policías que se han descubierto después de paisanos que provocaron el enfrentamiento a una manifestación? Eso, ¿cómo llamarle ese acto? Es un acto fascista, y hay que decirlo así. ¿Qué ha pasado con Podemos? Lleva 4 meses y ya Julio Anguita ha dicho: el poder ha soltado la jauría de perros contra Podemos, refiriéndose a los grandes medios, ¿no? Todos los grandes medios lo están atacando por todos lados. Son actitudes fascistas, y hay que decirlo, ¿eh? No quieren perder el poder. Fíjase si no son actitudes. El ministro de Justicia, ¿no? El hijo ha tenido pues ya cerca, ¿cuánto llevan? Pues algo así como, creo que llevan 900 indultos, y todos son gente que será algo bochornoso. Y ahora pues una pareja por defender los derechos laborales y civiles, pues lo encarcelan, Carmen y Carlos, en Granada. Y hay 900 indultos, empezando por Botín, que fue el primero, o el segundo, o el tercero, da igual, que había robado, y uno, y otro, y otro. Y ahora ya su hijo. Ya hay un chiste por ahí